Me acompaña el doctor Alfredo Romero, abogado y director presidente del Foro Penal y de la ONG de Derechos Humanos. Y quiero empezar, doctor Romero, por una inquietud que hay aquí en Oslo, Noruega, y es la causa en Venezuela en este momento es la que lleva el presidente interino Guaidó. ¿Por qué Noruega no ha hecho parte de ese grupo que ha aceptado como presidente interino en Venezuela? Bueno, primero es una pregunta difícil para mí responderla, ya que no sé exactamente las intenciones o la política, digamos, del gobierno de Noruega. Yo lo que puedo decir es que el gobierno de Noruega, según la posición que entiendo ha tomado, es una posición para tratar de ser, digámoslo así, un poco más neutral en esta situación venezolana, y de alguna forma para participar de la forma que ellos han participado en otros países, que es como mediador en un supuesto conflicto, ¿no? Pero, repito, yo como defensor de derechos humanos no sé exactamente de las, no tengo información clara de las posiciones políticas de cada uno de los países. Usted está aquí de visita presentando un documental que se llama Struggle for Justice en Venezuela. Cuéntanos un poco de este documental, ¿de qué se trata? Sí, este documental lo hemos presentado en diferentes ya países del mundo, es la historia de nuestra organización, Foro Penal, pero más allá de eso es la historia de la represión política en Venezuela. La historia del Foro Penal tiene ya 18 años, es que cuando en mi caso comencé con otro grupo pequeño de abogados a asistir víctimas de la represión política, que fue con el asesinato de un muchacho de 18 años de un tiro en la cabeza en el año 2002. De allí comenzamos pensando que ese iba a ser un caso que íbamos a hacer como apoyo, ayuda social. Yo como abogado, por cierto, en el área más bien financiera, bancaria, y ese caso pasó a ser uno, otro familiar que vino, dos, y así. Al día de hoy hemos asistido a más de 12.000 víctimas de la represión política en Venezuela, y lo que antes era un grupo de tensiones políticas, por ejemplo, asesinatos que se producían de alguna manera no tan nueva para Venezuela, hoy día estamos hablando de más de 15.000 detenciones con fines políticos. Estamos hablando de más de 200 y tantas personas, o más de 300 personas asesinadas en total por motivos políticos, torturas, y mientras uno piensa que ha visto lo peor, pues siempre hay algo peor que ver, y por eso el Foro Penal ha crecido. Ya son más de 5.000 activistas, no por el bien de Venezuela, o no es que sea un éxito, digamos, venezolano el crecimiento del Foro Penal. Lamentablemente hemos tenido que crecer porque ha crecido la represión, porque han crecido los detenidos, porque han crecido las víctimas, y nosotros hemos tenido pues que cumplir pues ya una función que ya no es de un tiempo esperando que las cosas terminen, sino se trata de 24 horas de trabajo y 7 días a la semana asistiendo víctimas, no solo jurídicamente, que ya se ha convertido en algo mínimo porque el sistema judicial está controlado por el gobierno, sino también una solidaridad humanitaria con los familiares y con las víctimas. Esta semana fue detenido el doctor Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Él se encuentra en la actualidad en el sitio llamado el Ecoide del CIVIN. Ese sitio es también conocido como el Paseo de la Muerte, podríamos llamarlo de esa manera. ¿Qué hace la ONG de Derechos Humanos y qué repercusión va a tener esta detención y los otros diputados que también les quitaron el fuero y que van a estar o están ahí dentro de ese sitio? Sí, la detención con fines políticos tiene el objetivo claro de intimidar y también de excluir de la competencia política a los líderes políticos, cuando se trata de líderes políticos. Pero el intimidar es lo más importante, porque la gran mayoría además de los detenidos no son líderes políticos,
Cuando detienes a un estudiante, intimidas a un grupo importante de estudiantes. Cuando detienes a un diputado, intimidas a todos los demás diputados que de alguna manera han reaccionado, se oponen al gobierno, ¿no? El Helicoide es un lugar de detención importante en Venezuela. Ha sido un lugar donde han pasado muchos presos políticos. Hoy día no es el lugar con mayor cantidad de presos políticos, porque ya el sector militar o digamos las prisiones militares han ocupado el primer lugar, porque se ha utilizado la justicia militar para juzgar a civiles. Evidentemente estamos viviendo en este momento una ola nueva de persecución, consecuencia pues de estos hechos ocurridos el 30 de abril, 1 de mayo. Y pues la expectativa en estos días no es otra, lamentablemente, que haya esa persecución y que el gobierno aproveche, como lo ha hecho en otras ocasiones, este momento por los hechos, digamos, que de alguna manera no alteraron al país y por lo menos en ese sentido no fueron lo exitosos para el caso de los que los organizaron, a los efectos pues de limpiar el escenario político a través de la detención política. Eso es algo que ya ha ocurrido, lamentablemente son ciclos donde la represión aumenta, donde hay control de la población, donde la población se intimida y después la población reacciona otra vez, igualmente la represión, y así se controla y se apacigua una población que no es que se apacigua porque se quiere apaciguar, se apacigua porque por el temor que produce esa crueldad de detención, más tortura, más incluso asesinato. Doctor Romero, gracias por esta entrevista. Yo soy Enrique Salinas, desde Oslo, Noruega.